Estamos en la guest house, ¿cómo se llama? What's your name of the guest house? Mwalim Tabita Guest House. Estamos en el pueblo de Loibor Siret. Nos han tratado fenomenal. Johanna y su madre, the name of your mother. My mother is Mwalim Tabita. Well, very difficult. Muy difícil el nombre. Tabita Johanna. Y nada, estas son las habitaciones de la guest house. Yeah, so Muy básica, pero muy bien. Very good. Very clean. Y nada, ahí está su madre. Say hello to Spain. Sema hello kwa Spain. Hello. Hello. Wasalimia Spain. Hello. Muy buena gente, muy buena. Hemos salido a la carretera principal, esta es la carretera que compara el Kilimanjaro. Pues vamos a pasar por la parte norte. El Kilimanjaro está ahí, se supone. Ese vídeo. Entonces ahora estamos por la parte oeste del Kilimanjaro. Pasaremos por el norte. Acabo de hacer un nuevo suscriptor que es Johanna. Nuevo suscriptor del canal. Johanna, que está viendo aquí nuestros vídeos. Lo bueno que ahora lo tengo subtitulado en inglés. Y él entiende el inglés, o sea que lo puede ver bien. Y en Swahili también está subtitulado, ¿eh? Bye. Así es como eliminan la basura aquí, quemándola. Sí, ¿no? Aquí es donde cenamos anoche arroz y habichuelas. Así tomamos un chai y malasi. Hello. Chapati. Aquí está haciendo los chapati la mujer. ¿Es el chico de ayer? Sí, ¿no? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo has dormido hoy? ¿Bien o qué? Hoy todavía mejor que ayer. Hasta las 7 de la mañana. He dormido 10 horas. 10 De las 10 de la horas. noche hasta las 7 de la mañana. Madre mía. He dormido. Y nada, estamos aquí en el restaurante de esta mujer, bueno, el restaurante, aquí en la casa de esta mujer comiendo. Aquí se hace todo así, al carbón. Con mozungu. No tiene, me das un poco de miedo, ¿eh? Bueno, este es el desayuno de hoy. Esto es chapati y chai, que es té con leche. Está buenísimo. Ayer tomamos también de esto, después de cenar el arroz con habichuela, el chapati también y esto que son malasi, es el nombre de esto, es como una especie de buñuelo. Mira, buenísimo. ¿Es el vídeo? Vídeo. Acabamos de abandonar el pueblo de Loibor Siret. Si buscáis en Google el nombre de este pueblo, lo primero que os va a aparecer va a ser un artículo sobre los leones. El artículo se llama León mata ganado, hombre mata león. Habla sobre la problemática que tienen aquí con los leones, porque resulta que parece ser que atacan al ganado del pueblo. Entonces, ¿qué pasa? Pues los masáis van buscando a los leones y los matan también. Entonces está bajando la población de leones de aquí. Están intentando conciliar el trabajo del ganadero con la vida de los leones. Por lo que se ve ahora, atacan menos porque han puesto buenas verjas y tal al ganado, y los leones tienen menos posibilidad de comerse el ganado y ya no atacan tanto. Se supone que hace tiempo que no vienen leones por aquí, porque el chaval de ahí del hotel nos ha dicho que hace tiempo que no vienen leones, pero puede haber leones por aquí perfectamente. Normalmente vienen al pueblo por la noche, o sea que así por el día se supone que están por ahí durmiendo. Pero bueno, esperemos que no haya leones. Esto es lo que estás viendo, ¿eh? El safari gratuito. Está todo lleno de animales esta zona. Hay 3 cebras ahí, otras 2 ahí debajo del árbol. Hello. Hi. Estarán diciendo, estos muzungus se asombran por ver una cebra ahí haciéndole fotos. Atención a lo que viene por ahí. Cuestarrón. Jambo. El terreno es llano, pero de vez en cuando viene un cuestarrón de estos que te mueres, ¿eh? Te mata. ¡Jambo! Fijaos cuando llueve, que aquí llueve de verdad, ¿eh?
la marca que está dejando aquí el agua. Supongo que en la época lluviosa estará todo esto verde, verde. Pero claro, el camino también estará lleno de barro. Nos hemos equivocado de camino. Había otro camino a la izquierda. Nosotros hemos seguido el mapa, pero claro, es que están aquí haciendo un puente porque se ha derrumbado el camino. Curioso, ¿eh? Vestido de Masai en la hora. Jambo. Es for there, ¿no? Ya. Tenemos que ir por el otro lado. Vale, pues nada, vamos a dar la vuelta. Aquí están los trabajadores del puente. Mira dónde duermen ahí. Tienen los dormitorios. Han hecho aquí un desvío para pasar por otro lado. Seguramente cuando hay agua se desborda. Johanna, que es el chico de ahí del Guest House, nos ha dicho que llevemos cuidado con los búfalos, sobre todo con los búfalos que van solos. En manada parece ser que no son tan peligrosos, pero cuando un búfalo va solo se siente amenazado y va por ti. Dice que es el animal más peligroso que hay por aquí. Eso no es un búfalo, ese es Javier. Estamos rodando por una zona totalmente solitaria, ya llevamos varios kilómetros que no se ven nada. ¿Alguna motillo pasar? Gacelas y cebras. Sí, gacelas y cebras. Y por allí se supone que está el Parque Nacional de Tarangire, por allá. Estamos pasando cerca. Ya lo pondré en el mapa y en el satélite. Ya veréis que está muy cerca. Está todo aquello lleno de cebras y gacelas. El dron me ha dejado de funcionar de nuevo. Creo que es por la aplicación. La aplicación la actualicé antes de venir, pero no sé lo que pasa con ella. La he desinstalado, he intentado instalarla de nuevo y no la puedo instalar de nuevo. O sea que hoy me parece que no va a haber dron. Y mañana seguramente tampoco. A ver si llego a un pueblo donde tenga buena cobertura, me descargo de nuevo la aplicación y podemos funcionar con el dron. Estaría chulo volar el dron por allí, por donde están las cebras y las gacelas. Primera experiencia en África. Buenísima, por ahora. Buenísima, vamos. Habrá gente que habrá viajado un montón de veces a África y no habrá visto animales así como tú. Y la experiencia de estar en los poblados, en las casas, relacionarte con la gente. Estamos a pocos kilómetros de un pueblo que se llama Kimotorok o Kimotorok, y a ver si hay algo para comprar allí, de bebidas sobre todo, porque esta zona es inhóspita totalmente. Y a partir de ese pueblo creo que hay poca cosa. Durante unos 125 kilómetros habrá poca cosa. Estas interminables, ¿eh? Aquí se nota que hay más agua, hay más vegetación, los árboles son más grandes y hay pueblos, claro. Donde hay agua hay vida y hay población. Se ha quedado uno ahí mirándonos como ojiplático con la moto y ahora se ha dado la vuelta para vernos otra vez. No se lo cree. ¿Qué hacen estos guiris por aquí? Y nada, toda esta zona es la estepa Masai. No hace falta que os comente por qué. Pues este es el pueblo de Kimotorok. Pensábamos que iba a ser algo más grande, pero son 4 chozas y un edificio ahí, una construcción, una casa ahí, que a ver si tienen algo para comprar. Por aquí. Jambo, Maggi. ¿Sí? ¿Sí? Anda kadang nyong Podemos encontrar agua aquí en una aldea. Claro, nos bebemos aquí la Coca-Cola tranquilamente, ¿no? Claro. Kibaya. ¿Qué es Kibaya? Kibaya, Dodoma. Oso. A dormir. ¿Hace una foto? Causas terror entre los niños. El blanco, el muzungu. Pues aunque no lo parezca, aquí hay Coca-Cola también, ¿eh?
Hasta aquí hay Coca-Cola. Increíble. Coca-Cola, Sprite, Fanta, agua. ¿Eh? Pero no tienen. No, luz no. Este es el pueblo de Quimotorok, que creíamos que iba a ser un pueblo más de bloques de casas, pero son chozas. Es un pueblo Masái. Una manada de ñus aquí mismo. Llevad cuidado con los cocodrilos cuando crucéis el río. Estos siempre son los que se los comen los cocodrilos, ¿eh? Para que veas que no solo hay pandas en el mundo, ¿eh? Hay otros animales. Ya, pero el panda es más bonito. ¿Quieres que le enseñe el panda? ¿Verás cómo salen corriendo también? Todavía también en Etiopía ese pájaro, pero no sé cómo se llama, no me acuerdo ya. Pues lo pondré. Es feo, feo. Bueno, en Uganda también había. Bueno, pues parece que este era el pueblo donde teníamos que haber parado, no en el anterior. Así que a mí me había parecido verlo en internet, me había parecido ver casas más grandes y claro, era este. Nos hemos cargado de agua allí en el pueblo anterior y resulta que aquí hay tiendas por todos lados, pero bueno, ya está bien, ya tenemos agua. Si queremos nos compramos alguna bebida o algo para picar y ya. Creo que estos vienen del colegio, con el uniforme. ¿Compramos algo con lo que llevamos? Yo llevo frutos secos. Algo de beber. ¿Algo de beber? De beber llevamos agua. Llevamos agua. El loro como viven aquí algunos, ¿eh? Viven ahí en tiendas de plástico, ¿eh? Mira el pájaro, los pájaros estos que son carroñeros. Pobres, ¿eh? Cuidado, zagales. Nos hemos perdido, hay que darse la vuelta. Tenemos que volver por el camino. Este es el cruce que creo que tenemos que tomar. Voy a ver ahí, mira, aquí vaya. Se lo pone ahí bien claro. 118 aquí vaya. Como ya hemos llegado al cruce de caminos. Para aquí vaya, ¿no? Parece bastante llano, ¿eh? Sí, parece bueno. Bueno, por pronto bajada y luego está toda la zona del lago. Por aquí sigue habiendo animales. Acabo de ver un antílope enorme. Ha salido corriendo, no lo he podido grabar. Esta zona es muy desolada, ¿eh? Está muy desolada, muy desértica. Aquí sí que te pega la camiseta esa, ¿eh? Desértica. Claro, el desierto es esto. Fíjate, No hay nada. panorama que tenemos. Está todo lleno de animales. Hemos visto antílopes, distinguimos los antílopes y lo otro creo que son cebras, pero no lo sé seguro. Hay ñus, hay búfalos. Esos son búfalos. Estoy caminando por aquí a ver si me acerco un poco a los animales. Allí están los cebras. Hay que llevar cuidado aquí con las serpientes. He visto salir del camino y han salido corriendo todas las cebras y los ñus. Diciendo, ¿quién es ese tío que hay allí? Tan feo. Mira, me recuerda un poco al Ngorongoro, ¿eh? Toda una llanura llena de animales. Mira que hay tres a la derecha. Hay dos allí debajo del árbol. Un poco lejos, pero bueno. El mismo león está por aquí al lado también. Estamos nosotros aquí haciendo el gilipollas. Esperemos que no. Donde hay herbívoros hay carnívoros, ¿eh? Yo por eso me he quedado con las bicis, para vigilarlas. No, pero el león te viene por ahí detrás, seguro. No, el león está escondido por ahí. Seguro. Hay un avestruz. El único que nos faltaba hoy, ¿eh? Lo vimos ayer. Por ahí se queda el avestruz. Según dice mi amigo Alfonso, es un macho. Los negros son machos. El que la atacó a él fue un macho de esos. Son más peligrosas de lo que parecen las avestruces. Todo esto está quemado para que crezca la hierba de nuevo, más fuerte. Cuando estuve en Guinea casi me pilla un fuego de estos. Pasé por un camino que estaba prendiéndole uno fuego y casi me pilla el tío con el fuego que había allí. Había liado una impresionante. ¿Qué has liado, Pedrín? ¿Qué has liado, gorda? No problem. Bien, bien, bien. ¿Cuál cigarette sí? No tengo cigarret.
llegado aquí el colega. Mira el mono, Ve. Ah, míralo, mira el monito. Cómo corren. Eso se ha quedado ahí solo. Los monos no hemos visto todavía. Y babuinos se ven bastante. Lo que pasa es que no hemos visto todavía. Y otra cosa que no hemos visto es pumbas, o sea, cerdos de estos verrugosos. Eso se ven mucho. Pues nada, monos también que hemos visto. Esta vez los ha visto Javier, porque si no llega a ser por mí, ni ve las jirafas, ni ve las cebras, ni ve los antílopes, ni ve los ñus. El mono era más difícil de ver, que son más pequeños. Sí, el mono era más difícil, ¿verdad? Me ha fallado el dron justo el día que más animales hemos visto. Y ayer, justo cuando vimos también más animales, también me falló. Estamos contentos. No solo es grabarlo, es verlo, vamos. Lo importante es que lo veamos y lo tengamos en la retina. Ahora se supone que a unos 20 kilómetros hay una especie de pueblo, por decirlo de alguna manera, porque serán 4 casas. A ver si lo señalé bien en el mapa. Pues me equivoqué, como en el anterior me había equivocado un poco, por 1,5 kilómetros. Pero bueno, ahí estaba el pueblo. Hacía tiempo que no nos hacían una croqueta. ¡Croqueta! Este tío por aquí, en medio de ninguna parte. Supongo que tendrá la aldea por aquí cerca. Y por aquí no se ve nada, no hay nada. Este va sin agua, no como nosotros, que llegamos aquí cada uno 3 botellas de agua. Si encontramos aquí una Coca-Cola ya, es que me mata. Salama. ¿Drink? ¿Drink? Salama. ¿Coca-Cola? Coca-Cola. Hay galletas y todo, tío. Impresionante. Coca-Cola en todo el mundo, ¿eh? Yo. Vamos. Vale. Vaya. Pues nada, ¿no? Hemos parado en un sitio auténtico, ¿eh? Pero hasta Coca-Cola había ahí. Por muy auténtico que fuera, muy alejado del mundo, ahí está la Coca-Cola. A este viaje le vamos a llamar en cualquier lugar de Coca-Cola o algo así. Aquí hay huellas de elefante, pero vamos, bien claras. Han venido de allí. Han venido de por allí. Han venido para allá. O sea que se supone que hay elefantes. Pensábamos que no, porque nos ha dicho el chico de esta mañana, el Johanna este, nos ha dicho que en esta época no venían elefantes por aquí, pero está clarísimo que son huellas de elefantes, sí. Aquí está la otra huella del elefante. Está claro que por aquí hay elefantes. Tenemos que llevar cuidado porque, claro, te pueden salir desde cualquier lado. Cuando los vimos en el otro viaje había una llanura grande y se veían desde lo lejos, pero aquí te pueden salir desde aquí de un árbol y se asustan y se te tiran encima, y hay que llevar cuidado con estos animales. Ahí más para allá hemos visto las huellas, ahí las mierdas, y Javier, que está hecho un rastreador ya, ¿eh? Ve las mierdas a distancia. ¡Ah! Está complicando el camino poco a poco. Igual en camino paralelo. Ya por aquí se mete mucha gente, ¿eh? Mira. Sí. Y mira, va el camino como culea. Mira. Que si tenemos que hacer todo esto, es una locura. Y si hay que andar, prefiero andar por allí. Croqueta. Bueno, dice Javier que para evitar el camino así, que nos vamos a echar por aquí, porque hemos visto una moto tirando por aquí, pero no sé si irá a su pueblo o evitará el camino grande, la arena. Nos ataca un elefante, ahí no se puede. Sí, porque como nos salga un elefante por aquí, verás, es por donde corre. No por dónde me ha metido el tío, los pinchos que hay por aquí. Los pinchos que hay por aquí, tío. Es que debajo de la arena también los hay, para pinchar. Está lleno de acacias pinchosas aquí. Se supone que esta senda la toma la gente para evitar el camino, el penal. Se supone, porque no tenemos ni idea.
Lo mismo a tirar el tío para su pueblo y nosotros siguiendo. Al final hemos salido al camino. Hemos evitado un arenal. Allá atrás lo hemos dejado. Pero yo creo que va a haber más. Pie de elefante. Mira, me llevo. Pie de elefante. Aquí viene otro con un tractor que va haciendo milagros. Miwa, azúcar. Ya. No, vamos para allá. Ok. Ay. Después de los arenales que hemos pasado, prefiero ir por aquí, Prefiero ir aquí saltándome los empastes que arrastrando la bicicleta por el arenal. Estamos reventados, Al principio de la jornada íbamos muy bien, bastante suave, pero ahora estamos reventados. Parece que hemos llegado al lugar que tenía yo marcado. Tal como me esperaba, eran 3 o 4 casas, pero bueno, nos vale. Si vive gente aquí es que tienen agua. Hello, Cambo. Allí hay una reunión. Pues por aquí nos tenemos que quedar, porque lo que no podemos hacer es acampar por ahí en medio de la sabana, porque hay elefantes. Tenemos que acampar aquí en algún sitio de estos, en algún pueblo. Y parece que están reunidas la gente. Cambo. Se descojonan de risa. Están descojonados de risa. Colegio. Salama. Ay. Eso no les gusta, mira, para espantarlo lo mejor la cámara. La cámara no le gusta. Allá, vaya. Allá. Un patio ahí donde podemos poner las tiendas. Un sitio privado de aquí. Hay pollo. Hay pollo. Pues nada. Ahora aquí es donde vamos a dormir hoy. Este hombre que viene por aquí, el que nos ha invitado. Sitio guapo que vamos a acampar hoy. Los pollos. Los pollos por aquí, la moto por aquí. Pero bueno, bien, no nos podemos quejar. Bueno, pues ya hemos montado nuestras tiendas. No está mal. Tenemos un sitio para dormir por lo menos. ¿Qué tal te parece? Sí, perfecto. Tienes hambre de hacer un pollo ahí. Está allí la leña. Está ahí la leña, hay pollos por aquí sueltos. Están muy pequeños todavía, mira, ahí están los pollos. La mirinda. Las mirindas de aquí. Y aquí tenemos lo mejor. 2 cubos de agua para bañarnos. Aquí tenemos la ducha, aquí nos podemos duchar. Y aquí el trono. Ha puesto agua el hombre. Entonces no había agua. Y nada, un lujo. Mira cómo van las bicicletas. Nosotros